Y eso es lo que yo creía acerca del castigo de los impíos. Y en mi concepto del castigo de los impíos, basándome en lo poderoso de Dios y como es juez supremo, yo llegué a pensar que Dios es sádico. Y en mi corazón yo odiaba a Dios. Pero cuando aprendí la verdad bíblica sobre el destino de los impíos, mi concepto acerca de Dios cambió y finalmente comencé a amar a Dios. El libro de Apocalipsis describe a 3 ángeles volando hacia nuestro planeta. Ellos traen mensajes urgentes de advertencia y esperanza para prepararnos para el regreso de Jesús. Estas profecías divinas abren una ventana que revela eventos futuros en nuestro mundo. Dios promete una bendición especial a quienes se esfuercen por aprender estas profecías. Con esto en mente, Hechos Asombrosos presenta una nueva revelación con Doug Batchelor. El autor y orador de televisión, Doug Batchelor, ha emocionado a miles alrededor del mundo con estos programas asombrosos. El seminario Nueva Revelación es un estudio bíblico fascinante que toda la familia disfrutará. La lógica clara y el humor espontáneo de las guías de estudio multicolores harán que la Biblia cobre nueva vida. El mensaje para hoy es: ¿está el diablo a cargo del infierno? Y ahora, una nueva revelación. Querido Padre, tú has sido bueno con nosotros. Tú eres el Padre de las luces, de donde todo lo bueno proviene. Ayúdanos a creerlo y a gozarnos con esto. Te agradecemos por Doug. Te agradecemos por las cosas que nos muestran de tu carácter y de tu amor. Te agradecemos por la manera en que has dirigido su ministerio. Que el poder de tu Espíritu Santo nos unja. Abre nuestros ojos y corazones para que veamos a Jesús y nos gocemos en nuestra relación con Él. Es nuestra oración en su nombre. Amén. Buenas noches. Qué hermoso día hemos tenido en este vecindario. Gracias por venir. No estamos vacilando. Vamos a comenzar el programa ahora mismo. Por favor, explique Colosenses 2, 13 al 17. Saben, hablamos de la verdad del sábado hace unas pocas noches y esta pregunta tiende a repetirse. Abran sus Biblias en el libro de Colosenses. Es la página 1730. El capítulo 2. Comenzaremos con el versículo 16. Tan pronto como alguien oye la verdad del sábado, 2 o 3 versículos son inmediatamente citados. Lo primero que hacen los que oyen del sábado es decir: oh, no importa qué día sea, el domingo es el nuevo sábado. Y cuando esa teoría se derrumba, lo próximo es decir: no necesitamos guardar ningún día. Yo he visto esto ocurrir. Yo estaba conduciendo una cruzada en un pequeño pueblo donde yo pastoreaba y ministros de otras denominaciones estaban asistiendo. Es muy interesante. Yo había visitado una de sus iglesias un domingo de mañana. El pastor presbiteriano, un buen hombre, estaba predicando sobre los 10 mandamientos. Y cuando llegó al sábado dijo: acuérdate del día de reposo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el domingo es el día de reposo. Él insertó aquello. Bueno, yo no dije nada. Entonces él vino a mis reuniones y él tenía los 10 mandamientos en una pared de su iglesia y él me dijo después que presenté la verdad del sábado. El domingo es el sábado verdadero. Entonces estudiamos juntos y él descubrió que no podía probarlo con la Biblia. En ningún lugar de la Biblia dice que debiera santificar el primer día de la semana. Por cierto, yo me atrevo a decir que ofrezco $10,000 a cualquiera que me muestre un simple versículo. Solo si usted imprime su propia Biblia será capaz de hacerlo. Muéstrenme un simple versículo que diga que el primer día de la semana es el nuevo sábado. Eso no existe. Pues bien, cuando el pastor descubrió esto, regresó y me dijo: no estamos bajo la ley, no tenemos que guardar ninguno de los mandamientos porque no estamos bajo la ley. Y le dije: un momento, ¿quieres decir que debemos violar los 10 mandamientos? No, debemos guardar 9 de ellos. Y le dije: así que tú estás diciendo que el único que debemos olvidar es el que comienza con la palabra acuérdate. Entonces, desde luego, ellos citan Colosenses 2 o Romanos 14 y dicen: ya no debemos guardar ningún día de sábado. Esa es la antigua ley.
Leamos Colosenses 2, comenzando en sus Biblias, va a ser la página 1730. Y a vosotros que estabais muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, rayendo la célula de los ritos y ordenanzas, los que fueron escritos por la mano de Moisés. Ordenanzas no eran parte del código moral, eran leyes ceremoniales pertinentes al santuario y sus servicios, que era contra nosotros, sigue diciendo, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Sí, yo creo que muchas cosas fueron clavadas en la cruz. Yo creo que eran los días festivos ceremoniales que llegaron después del pecado. No era el sábado, el cual existía desde que el mundo era perfecto. Leyes ceremoniales, los sábados ceremoniales que eran de carácter anual, eran completamente diferentes del sábado que era parte del ciclo semanal. No es fácil clavar clavos en piedra, clavarlos en la cruz. Y despojando los principados y potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando sobre ellos. Por tanto, nadie os juzgue en comida, o en bebida, o en días de fiesta, o de luna nueva, o de sábados. Ahora, ¿ustedes piensan que Pablo está diciendo que el mismo Dios que escribió el sábado con su dedo en piedra en el centro de su ley, el más largo de los mandamientos que anunció con su voz, cuya penalidad por violarlo era la muerte, que ese mismo Dios ahora está diciendo que no tiene importancia? ¿Es Dios voluble? ¿O será que está hablando de los sábados ceremoniales escritos en papel, enunciados por Moisés, que no estaban dentro sino al lado del arca del pacto? Tales como la Pascua, Día de Expiación, Fiesta de las Trompetas, Fiesta de los Tabernáculos, algunos de los sábados judíos. Eso fue lo que él dijo, días de sábado, con letra minúscula. Si yo creo que estos son opcionales para los cristianos, no existe un mandamiento en el Nuevo Testamento que diga que debemos observar las leyes ceremoniales y la circuncisión, pero los 10 mandamientos y el sábado existían antes del pecado. ¿Usted cree que Dios está diciendo que si usted no quiere guardar uno de los 10 mandamientos es algo opcional? Oh, amigos, esa es una teología peligrosa. Busquen conmigo rápido en sus Biblias, 2 de Pedro, capítulo 3. Esto acaba de ocurrírseme. Nunca olviden lo que voy a decirles. 2 de Pedro, capítulo 3. Y cuando encuentre la página se la daré. 1789. Es lo que estaba buscando. Versículo 15. Y reconoced que la paciencia de nuestro Señor es salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, también os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Pedro está aquí diciendo que hay algunas cosas en los escritos de Pablo que son difíciles de entender, ¿verdad? Que los indoctos e inconstantes tuercen, o sea, las sacan de su contexto, así como las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, estad pues amonestados, guardaos, que por el error de los abominables, la palabra abominable significa sin ley. La gente tomó los escritos de Pablo y los usó para decir que usted no tiene que guardar la ley. Ese es el error contra el cual Pedro advirtió. Eso es lo que algunos a veces hacen con Colosenses y otros escritos de Pablo. Colosenses está hablando de las leyes ceremoniales. Dice las ordenanzas escritas, que eran sombras. Ustedes ven, todas estas otras cosas eran sombras de Jesús, quien había de venir, la substancia. Pero el sábado de los 10 mandamientos, ¿todavía necesitamos descanso semanal? Claro que sí. Eso está intacto hoy. La Biblia dice, y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Génesis 3:22. ¿Qué pasará si no comemos del árbol de la vida? ¿Moriremos? Recibimos muchas preguntas que dicen, ¿y sí? Bien, yo creo que cualquiera en el reino va a estar allá porque están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y el Señor dirá, tomad, comed del árbol de la vida. Nosotros nos vamos a decir, bien, Señor, ¿y si no, cómo? Saben, creo que todos allá van a comerla. Nadie va a hacer esa pregunta. Uno recibe muchas preguntas. Alguien dice, ¿y si Eva no comió la fruta? ¿Y si Eva la comió y Adán no? ¿Qué pasaría entonces? ¿Los divorciaría Dios? Toda clase de preguntas están comenzando a llegar. Usted no puede especular eternamente. Y sí. Pero yo puedo decirte que todo el mundo en el reino de Dios va a hacer lo que Dios dice. Cuando hace 2 noches usted discutió si es correcto usar tatuajes, usted mencionó un versículo bíblico que dice no debemos marcar nuestro cuerpo. ¿Cuál fue el versículo o versículos?
Bien, hay 3 versículos que hablan acerca de no marcar o cortar nuestro cuerpo. Yo escribí un versículo allá, ¿o no? Levítico 19, ¿cuál es? ¿28? Sí, aquí está. No te harás cortaduras en tu cuerpo por los muertos, ni imprimirás señales sobre tu cuerpo. La mayoría de las traducciones modernas, esta es la de King James inglesa, dicen, no te harás tatuajes. Es lo mismo que hacerte marcas en el cuerpo. ¿Está eso claro? Sus cuerpos son templos del Espíritu Santo. Vivimos en una época desviada donde la gente se mutila, se hacen perforaciones y cicatrizan su cuerpo. Yo leí un artículo en la revista Newsweek. Ahora la moda en cualquier ciudad es que los chicos están empotrando tuercas debajo del cuero cabelludo para poder enroscarse diferentes clases de ornamentos en sus cabezas. Empotradas quirúrgicamente. Oh Dios, la gente está dejando esclavizarse por lo novedoso y por las modas. Usted es un templo de Dios. Dios no quiere que dañemos, mutilemos o tatuemos nuestro cuerpo. Esa es la otra pregunta. ¿Qué hace si vienes a Jesús habiendo hecho estas cosas? Usted viene como esté, amén. Usted le pide al Señor que lo perdone y permita que se curen todas esas mutilaciones. La enciclopedia de Microsoft presenta la historia de Job como una parábola que ilustra algo. Si usted cree que la historia de Job es verídica, ¿por qué permitió Dios que Satanás matara a la familia de Job? ¿Permitió Dios tal cosa solo para probarle a Satanás que tenía razón acerca de la fe de Job? Explique, por favor. Primero que nada, yo no pongo toda mi confianza en lo que una enciclopedia diga acerca de la Biblia. ¿Me explico? Si la enciclopedia dice, esto es una parábola, pues claro, las enciclopedias tienen notas al pie de grabado escritas por individuos y no carecen de errores. Yo no creo que la historia de Job es una parábola, yo creo que realmente ocurrió. Ni Jesús ni otros autores bíblicos se refieren a ello como una parábola en toda la Biblia. Jesús no describió la historia de Job como una parábola. ¿Fue la historia de Job real? Sí lo creo. Entonces, ¿por qué Dios permitió que sufriera tanto? Por cierto que usted pudiera hacer esa pregunta no solamente acerca de Job, sino también acerca de cada uno de nosotros. ¿Por qué existe el sufrimiento? Si Dios es poderoso, más que el diablo, ¿por qué no lo extermina? Amigos, hay una batalla interna entre el bien y el mal. Este planeta ha sido secuestrado por un enemigo. Jesús se refirió al diablo como el príncipe de este mundo. La mayoría de los seres humanos son sus esclavos. Todos hemos pecado. La paga del pecado es muerte. En lugar de preguntar por qué lo malo ocurre a pecadores mortales, debiéramos preguntar por qué ocurren tantas cosas buenas. Estamos haciendo la pregunta incorrecta. Estamos bajo la pena de muerte. Miren todas las bendiciones que Dios nos da. ¿Y qué acerca de Job? Su sufrimiento puede haber durado 2 o 3 semanas, pero al final les fue bendecido 3 veces más o el doble que al principio. Y yo creo que si nosotros pudiéramos mirar la historia de Job conociendo las bendiciones del final, diríamos, yo también quiero sufrir esas pruebas. La historia también está allí para animarnos, amén. La historia está allí para mostrarnos que no es la voluntad de Dios que suframos y perezcamos. Fue el diablo el que trajo el sufrimiento y no Dios. Lo que Dios hizo fue simplemente remover la barrera de protección que Él mantenía alrededor de sus hijos para mostrar que Job era fiel. ¿Saben cuándo el testimonio es mejor? No cuando Dios nos libra de los problemas, sino cuando nos salva a través de los problemas. ¿En sábado no hizo Jesús nada más que reposar? Oh, no, la Biblia dice que Jesús iba haciendo el bien. Nunca fue a la carpintería el sábado. La Biblia dice que sanaba enfermos, que alimentó y enseñó a la gente. Hizo muchos milagros de sanamiento. Jesús fue muy activo en hacer el bien en el sábado. Él dijo, es bueno hacer bien en el sábado, y ese fue su ejemplo. Este es doble. ¿Habrá dinosaurios en el cielo y qué clase de ropa usaremos? La ropa será hecha de piel de dinosaurios. ¿Habrá dinosaurios en el cielo? Bien, tal vez habrán algunas criaturas grandes que existieron en la infancia de la Tierra que tal vez no se parezcan a la idea que tenemos de los dinosaurios. Las descripciones que algunos arqueólogos modernos hacen de los huesos prehistóricos son lo más horrible que jamás haya visto. Recuerden que cuando usted tiene huesos, usted no sabe cómo realmente lucen. Usted no sabe si su piel era iridescente y tornasolada. Todas las representaciones de dinosaurios que he visto son verdes o grises. Yo creo que en el Edén todas las criaturas de Dios eran hermosas. Tal vez en la Tierra Nueva habrán algunos reptiles gigantescos e inofensivos. Yo no sé, dinosaurio es una palabra que hemos derivado de la palabra lagarto. ¿Y cómo nos vestiremos? Sin nada artificial. En el cielo usaremos ropas de luz lavadas en la sangre del Cordero. Serán ropas de luz, la justicia de Cristo que nos cubrirá. La misma clase de ropa que tenían Adán y Eva antes que pecaran y se apagara la luz. Gracias, pastor. Gracias por sus preguntas.
Siento mucho que no hayamos podido contestar algunas más, pero me gocé con las preguntas. ¿Y usted? A veces desearía que pudiéramos usar toda una noche contestando preguntas para ponernos al día. Yo creo que podremos contestar todas. La lección de esta noche presenta el tema del infierno. ¿Está el diablo a cargo del infierno? Puede que esta noche aprendamos algunas cosas que nunca habíamos escuchado antes. Les ruego que basen sus conclusiones en lo que la Biblia dice. ¿Amén? ¿Qué enseña la Biblia acerca de esto? Han habido muchas fábulas y cuentos de hadas que se han colado en la iglesia respecto a lo que ocurre con los injustos, cuál es su castigo y cuándo se quemarán. Pregunta número 1. ¿Cuántas almas están siendo castigadas hoy en el infierno? La respuesta viene de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. El Señor sabe librar a los justos de tentación y reservar a los impíos para ser atormentados en el día de juicio. Reservar para castigar. ¿Están siendo castigados ahora? No, nadie está siendo castigado ahora. Están reservados. ¿Qué significa reservar? Si usted va a un restaurante fino, usted quiere estar seguro que tiene asientos. Usted busca el número del teléfono de Taco Bell y llama, ¿no es cierto? Y usted dice, quiero reservar una mesa. Y cuando ellos la reservan, eso significa que la van a apartar hasta que usted llegue. Bien, los injustos están siendo reservados para el día del juicio, para el castigo. Ellos no están siendo castigados ahora. Antes de seguir adelante, debo decirles que de todos los temas que usted escucha en este seminario, aunque parezca extraño, este es el que amo más. Y puede que usted diga, ¿pero qué le ocurre a Doug? ¿Cómo puede apreciar el tema del infierno? Porque mientras crecí, fui a muchas escuelas diferentes. Entre esas escuelas, yo fui a algunas escuelas parroquiales, donde me enseñaron que si eres bueno y mueres, vas al purgatorio o al cielo o al limbo. Pero si eres malo, mueres y vas al infierno y comienzas a quemarte. Y te quemas, y te quemas, y te quemas. Y entonces es que comienzas a quemarte de verdad. Y te quemarás un poco más y te retorcerás, te ampollarás, y chillarás, y aullarás en completo dolor y angustia. Y después de 1000 años de este quemar intenso, te las arreglas para nadar hasta la superficie de este lago ardiendo de sulfuro y azufre. Sacas la cabeza y llamas al Todopoderoso diciéndole, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y Él te empuja hacia abajo y dice, te quejas y solo has comenzado. Este era mi concepto del castigo de los impíos. Y mi concepto del castigo de los impíos, ya que Dios es todopoderoso, juez supremo, etc., fue concluir que Dios era un sádico. Y llegué a odiar a Dios. Cuando aprendí la verdad bíblica de lo que ocurre a los injustos, eso cambió mi concepto acerca de Dios y finalmente fui capaz de amar a Dios. Hasta ese momento yo odiaba a Dios porque pensaba que Dios era sadístico. ¿Y saben de dónde viene la palabra sádico? De Satanás. Satanás es quien goza viendo a las criaturas sufrir. Personas poseídas por el diablo salen y matan animales como entretenimiento. Esto es característico. El diablo es un maestro en atribuirle a Dios su propia personalidad. ¿Me escucha? Él trata de pintar a Dios con sus propias características. Pregunta número 2. ¿Cuándo serán los pecadores echados al lago de fuego? ¿Qué dice la Biblia? ¿Recuerdan la palabra del trigo y la cizaña contada por Jesús? Él dijo, así también será al final del mundo. ¿Cuándo? Al final del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echará en el horno de fuego ardiente. Y otra vez dijo Jesús en Juan 12:48, la palabra que yo os he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Nadie se está quemando en el infierno ahora. Al final del mundo los injustos serán quemados. Eso me hace feliz. Yo he conocido a gente que se han confundido con la idea de que sus seres queridos que murieron perdidos mientras caminaban sobre este mundo están allá abajo, quemándose, ampollándose, chillando y aullando y clamando por misericordia. ¿Y saben? Hay iglesias que enseñan esto, que tan pronto como alguien muere, comienzan a quemarse en el infierno. Ahora, padres cristianos que aman al Señor, si tienen un niño de 14 años que muere perdido, y el ministro les dice que por el resto de sus vidas pueden estar seguros que el niño se está quemando en el infierno, ¿creen ustedes que esos padres podrán gozar su vida?
Oh, yo me siento feliz por la verdad de que nadie se está quemando ahora mismo. Habrá un lago de fuego. Los injustos serán castigados. Existe una penalidad por el pecado. Sabremos más acerca de ello en un momento, pero nadie se está quemando ahora. ¿Pueden decir amén? La Biblia dice, están reservados para ser castigados en el día del juicio. Número 3. ¿Dónde están hoy los pecadores muertos? Otra vez, la Biblia nos dice, la hora viene cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz y resucitarán. Dice Jesús, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Vendrá la hora. Es futuro y todavía no ha llegado. Está por venir, cuando oigan su voz y salgan a resurrección. Daniel 12:1 dice, y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y habrá un tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces. Y en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se levantarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Cuándo ocurre esto? Después del tiempo de angustia. Después que Miguel se levanta. Esto está en el futuro. Ellos no se están quemando ahora, ellos están durmiendo. Número 4. ¿Cuál es el resultado final del pecado? Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesús nuestro Señor. Solo hay dos caminos. Dios siempre ha dicho desde el jardín del Edén, desobedece, muere, entrégate a mí, obedéceme y vive. Al diablo le gustaría que pensemos que hay dos clases de inmortalidad. Vida eterna en el cielo y otros vida eterna en el infierno. Entonces nadie realmente morirá. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Muerte significa ausencia de vida. Aquí tenemos otro versículo. Y cuando el pecado es consumado, da a luz muerte. Santiago 1:15. Juan 3:16. Dios ha amado tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dos caminos, amigos. Todo el mundo tiene dos opciones, vida o muerte. ¿Qué dijo Moisés antes de subir a la montaña y morir? En Deuteronomio, él abrió sus brazos y dijo, hoy he puesto delante de ti dos alternativas. Tú puedes tener vida, lo bueno y bendiciones, o muerte, el mal y maldición. Solo hay dos opciones. Ahora, síganme y les explicaré por qué es tan importante que aprendamos esto. Jesús vino al mundo para cargar la penalidad que tú y yo merecemos. ¿Cuál es la paga por el pecado? Muerte. La gente que dice que la penalidad por el pecado es tormento eterno, no se dan cuenta de lo que le están haciendo al Evangelio. Porque cuando Jesús murió en la cruz, no se quemó por la eternidad. Si la paga del pecado es tormento eterno en las llamas, entonces tu penalidad no ha sido pagada todavía. Amigos, todos tendríamos un gran problema. La paga del pecado es muerte. Hay un castigo y entonces la muerte. Jesús tomó el castigo antes de la cruz y entonces la muerte en la cruz. Y todos nosotros tenemos dos opciones. Aceptamos lo que Él hizo o pagaremos por nuestros pecados algún día. ¿Recuerdan la parábola del deudor sin misericordia, Mateo 18:23-35? Este hombre debe muchísimo dinero al rey y no puede pagarle. El rey ordena que se vendan todas las propiedades del deudor y que se le lance a la cárcel de los deudores donde recibirá tormento de acuerdo a lo que debe. Pero él pide misericordia y el rey lo perdona. Entonces él encuentra a uno que le debe $42 y lo toma por el cuello y lo lanza a la prisión para ser torturado por $42. ¿Saben? En tiempos bíblicos, si usted no podía pagar sus deudas, lo llevaban a una prisión de los deudores. Por eso es que no tenían tarjetas de crédito en esos tiempos. Esa es una de las razones. Al final de la historia, este deudor despiadado es traído frente al rey y el rey le dice, yo te perdoné tu deuda porque me lo pediste y no pudiste perdonar a tu hermano $42 aunque te lo pidió. Entonces dice que sea lanzado a la prisión de los deudores donde debe pagar toda su cuenta. La deuda representa nuestro castigo y penalidad por nuestros pecados. Todos tenemos dos alternativas. Piensen acerca de la enorme cantidad de culpa acumulada a través de nuestras vidas. Cada año que pasa le añadimos a la carga. Usted tiene dos opciones. O acepta el sacrificio de Jesús a su favor. Él sufrió por los pecados de todo el mundo, incluyendo todos los pecados de tu vida. O usted deberá sufrir por ellos en el lago del fuego. Hay un sufrimiento y hay un lago de fuego. Hay un lugar llamado infierno que identificamos como el infierno, pero no arderá eternamente y nadie se está quemando ahora mismo. Eso lo cubriremos más adelante. Número 5. ¿Qué les ocurrirá a los injustos en el infierno?
Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. ¿Qué nombre se le da? La segunda muerte. ¿Quiénes están en el lago de fuego? Esos individuos que todavía están categorizados como injustos porque sus pecados no están bajo la sangre del Cordero. Ellos serán lanzados al lago de fuego. ¿Pero qué hace el fuego? Evidentemente los mata. Ellos mueren la primera vez en esta vida, son resucitados, juzgados y entonces lanzados al lago de fuego. Después del castigo, mueren por segunda vez. Por eso se le llama la segunda muerte y significa la ausencia de toda vida. Creo que ustedes me escucharon aludir a esto el otro día. Todo el mundo necesita nacer 2 veces para morir una vez, o si usted nace una sola vez, usted morirá 2 veces. Nacido 2 veces, nacimiento físico y nacimiento espiritual. Nuevo nacimiento, nacido de nuevo. Entonces usted muere una sola vez. Usted no tiene que morir. Algunos de nosotros que estamos vivos, cuando Jesús venga, no moriremos. Y si el otro grupo solo nace una vez, tendrá que morir 2 veces. Ellos serán resucitados. ¿Y qué acerca de Lázaro, pobre hombre? Él va a ser resucitado, pero ha muerto 2 veces. Él murió, Jesús lo resucitó, pocos años después, él murió otra vez, ahora él será resucitado. Anhelamos que él haya sido salvado cuando murió. Y por segunda vez, ¿verdad? Y a propósito, el infierno no es para los que comienzan mal, sino para los que terminan mal. Usted puede haber echado a perder su comienzo, pero si usted tiene un buen final, no tiene que preocuparse por el lago de fuego. ¿Sabían ustedes? Jesús parece indicar que habrá una resurrección especial cuando Él regrese. Los que le traspasaron, los que participaron en su crucifixión. Él dice, de ahora en adelante veréis al Hijo del Hombre viniendo a la mano derecha del poder. Tal vez Caifás, el sumo sacerdote quien condenó a muerte a Jesús. Él murió y será resucitado y verá a Jesús venir. Él será destruido con el resplandor de la segunda venida de Jesús. Morirá otra vez, entonces resucitará para ser juzgado. Él será echado en el lago de fuego y volverá a morir. Morirá 3 veces. Habrá algunas pocas excepciones. Si desea más información acerca de este programa o el mensaje que escuchó hoy, por favor escriba a cualquiera de los siguientes domicilios. En Sudamérica, Departamento de Comunicación, apartado postal 02600, Brasilia, Distrito Federal, Brasil, 70279-970. En Sudamérica, Departamento de Comunicación, apartado postal 02600, Brasilia, Distrito Federal, Brasil, 70279-970. Para los televidentes de Centroamérica, México, Colombia, Venezuela y el Caribe, escriba a Departamento de Comunicación, apartado 28, Montemorelos, Nuevo León, México, 67500. Y en Estados Unidos y Canadá, la Iglesia Adventista de Norteamérica, 12501 Old Columbia Pike, Silver Springs, Maryland, 20904. Gracias por acompañarnos. Número 6. ¿Cuándo y cómo se encenderá el fuego del infierno? La Biblia dice, así será en el fin del mundo. ¿Cuándo? Al final del mundo. El Hijo del Hombre los echará en el horno de fuego. Eso está claro. Mateo 13, 40-42. Y hablando acerca de los injustos, dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campo de los santos. O sea, esto es al final del milenio. Ellos rodearon la ciudad amada y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. ¿Qué significa cuando algo es devorado? Es consumido. Y los justos serán recompensados en la tierra, mucho más los injustos y pecadores. ¿Dónde van a arder los injustos? En la tierra. ¿Dónde arderá el infierno? En Bering Springs. Va a arder alrededor de todo el mundo, con excepción del Monte de los Olivos, donde se asentará la Nueva Jerusalén. Excepto por la Nueva Jerusalén, todo el planeta va a ser fundido, y los injustos serán lanzados dentro del lago de fuego, y el mismo fuego que castiga a los impíos purifica el planeta. El fuego no es solo para castigar, también es para purificación. Amén. El fuego no es tan malo. Ahora, ¿y qué acerca del versículo que dice, Doug, ¿no dice la Biblia que los impíos son quemados con fuego que no se apaga? ¿Quiere eso decir que arderán para siempre jamás? Saben, este es uno de los conceptos que es malentendido. Permítanme establecer un principio antes de seguir adelante. Cuando quiera que usted estudie doctrinas bíblicas, no tome un verso aquí y otro allá y entonces construya su doctrina. Usted me escucharon decir la primera noche que nunca se debe construir una doctrina en un solo versículo.
Si usted hace eso, su doctrina se desplomará fácilmente. Asegúrese de construir sus doctrinas sobre una multitud de versículos. Si usted quiere saber qué le ocurrirá a los impíos, búsquelo del Génesis al Apocalipsis. Acopie todo lo que la Biblia diga, organícelo, y ¿sabe qué puede descubrir? Pues que tal vez 2 o 3 versículos sugieren algo un poco diferente. ¿Qué hace usted entonces? ¿Usted pone a un lado la montaña de evidencia y construye su teología en 2 o 3? ¿O se queda con la evidencia de más peso? Escoja la evidencia de más peso. ¿Y qué hace entonces? ¿Ignorar lo que no podía entender? No, siga estudiando y comparándolas hasta que descubra lo que significa. Yo creo que la Biblia es muy clara. La penalidad por el pecado es muerte. Yo creo que los injustos van a ser lanzados al lago de fuego y se quemarán. ¿Y qué acerca del fuego eterno? Fuego que no se apaga, donde el diablo arde día y noche por los siglos de los siglos. ¿Y qué del rico y Lázaro? Estos son básicamente 4 versículos que la gente usa para tratar de probar cosas como estas. Pero bien, algunas de estas serán explicadas en esta lección. Número 7. ¿Cuán grande y caliente será el fuego? La Biblia dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. ¿Qué le ocurrirá a la tierra y a sus obras? Sencillamente se quemará. ¿Cuál parte del mundo se quemará? El mundo entero va a ser purificado. Por eso es que Dios va a hacer un nuevo cielo y una nueva tierra. Aquí hay una parte en la que quiero detenerme por un momento. Número 8. ¿Por cuánto tiempo sufrirán los pecadores en el fuego? He aquí yo vengo pronto, dice él, y mi galardón conmigo para pagar a cada uno según sus obras. Si todo el mundo arde en el infierno por la eternidad, todos reciben el mismo castigo, ¿no es cierto? Pero eso no tiene sentido. Y él pagará a cada uno de acuerdo a sus obras, Mateo 16, 27. Y aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, recibirá muchos azotes, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado con pocos. ¿Saben lo que Dios está diciendo? Que habrá grados de castigo variables. De acuerdo a algunos de mis amigos en otras denominaciones, ellos creen que tan pronto como una persona muere, se va directo al infierno si está perdido. Supongamos que eso es verdad. Caín mató a su hermano, por ejemplo. Supongamos que él está perdido. Mató a una persona, él murió, está en el infierno y se está quemando. Eso ocurrió hace 6.000 años. Se ha estado quemando por 6.000 años. Pensemos en Adolfo Hitler. Supongamos que está perdido. Yo no quiero juzgar al hombre, pero él se ha ido al infierno al morir y es responsable directo de millones de muertes. Entonces pensemos en un pobre borracho quien bebió hasta el estupor y fue atropellado por un auto y se va a quemar él igual que Hitler. De acuerdo a esa teoría, todo el mundo se va a quemar exactamente igual, pero Jesús hizo muy claro que hay diferentes castigos para diferentes pecados. Algunos sufrirán por poco tiempo y se consumirán, algunos arderán por más tiempo, el diablo arderá más que nadie. La Biblia dice día y noche para siempre. Esa frase para siempre viene de la palabra griega aion, que significa hasta que se consume. Aion es un término no específico, vago y ambiguo, es como alto, de altura, es muy relativo. Usted tiene que usarlo por comparación. ¿Se han dado cuenta que cada vez que la Biblia dice para siempre no significa para siempre de la manera que nosotros lo creemos? Usted tiene que leer el contexto. Usted lee Jonás 2. Jonás está orando desde el estómago del gran pez y dice, la tierra echó su cerradura sobre mí para siempre. Pues bien, ¿cuánto tiempo estuvo él allí? 3 días y 3 noches. ¿Usted cree que a él le pareció para siempre? Sí, se me ocurre pensar que sí, él se las arregló para sobrevivir, habiendo sido tragado. Dependiendo de qué se alimentaba aquel pez, puede que Jonás haya estado rodeado de otros animales retorciéndose. 3 días y 3 noches en completa oscuridad, con animales resbalosos, babosos y arrastradizos mordisqueándole. Eso tiene que haber sido una tortura. Yo estoy seguro que a Jonás le pareció una eternidad. ¿Pero cuánto duró? 3 días y 3 noches. Bien, probablemente le pareció una eternidad porque no tenía un reloj lumínico para conocer cuánto tiempo había pasado. ¿No es cierto? Saben, la Biblia dice que si un esclavo hebreo amaba a su dueño, tenía que pasar por un ritual en el que se comprometía a servir a su dueño para siempre. Pero significaba hasta que muriera, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuando Ana, en el libro de Samuel, trajo a Samuel al templo para que sirviera al Señor para siempre en el templo? ¿Qué quería decir eso? Hasta que muriera. Esta mañana yo prediqué aquí acerca de Naamán el leproso, y yo me detuve cuando hablé de Gehazi, el siervo de Eliseo, que se volvió avaricioso y quiso quedarse con parte del dinero que Naamán había traído, y de cómo se las arregló para apoderarse de parte del dinero de Naamán. Y Eliseo le dijo, la lepra de Naamán se te pegará para siempre. ¿Qué quería decir eso? Hasta su muerte, ¿verdad?
Así que si usted malinterpreta una palabra del Apocalipsis, no construya una doctrina con ella. Analice toda la Biblia. La palabra para siempre a veces significa hasta que usted muere. Es la palabra griega aion. En inglés se dice, no te he visto en aiones. ¿Y qué quiere eso decir? ¿Para siempre? No, significa que no lo has visto por un poco de tiempo. Es una traducción infortunada que deja a la gente con una idea de que habrá un lugar de tormento de fuera de Jerusalén donde veremos a los injustos morir mientras sufren para siempre y para siempre. Y la parábola del rico y Lázaro de Lucas 16 es una parábola. ¿Qué significa cuando dice que iremos al seno de Abraham? ¿Cuántos de ustedes anhelan estar en el seno de Abraham? Es muy claro que eso es un símbolo de algo. ¿Estamos de acuerdo? Pues tan pronto como usted admite que es un símbolo, eso significa que otros aspectos de la parábola también pueden ser símbolos. En esa parábola aparecen individuos en el cielo y el infierno hablando. ¿Usted cree que así va a ser en el reino de los cielos? ¿Va Dios a borrar todas nuestras emociones de nuestros corazones al punto de mirar a los atormentados y preguntarle, ¿cómo han estado por ahí? ¿Está el fuego muy caliente? ¿Ver a nuestros amados en el infierno y hablarles? La Biblia dice que en esa parábola el rico dice, envía a Lázaro con una gota de agua para mi lengua porque estoy atormentado en estas llamas. ¿Podría una gota de agua enfriar la lengua de alguien en el infierno? Todo eso está lleno de símbolos. Y la gente pone a un lado los símbolos y trata de construir la doctrina de que cuando morimos vamos directo al cielo o al infierno, donde ambos grupos pueden verse mutuamente. Muy desafortunado. Alguien escribió, bien Doug, ¿qué significa esa palabra? Trataré de contestar eso mañana. Número 9. ¿Se apagará finalmente el fuego? Sí, he aquí que serán como estopa y el fuego los quemará. No salvarán sus vidas del poder de las llamas, no quedará brasa para calentarse, ni fuego en el cual sentarse. Dios crea un cielo nuevo y una tierra nueva. Los malos harán ceniza bajo sus pies. Un momento, Doc. Este es el fuego eterno, lo que significa que nunca se apagará. ¿Fuego eterno? Bien, quiero darles uno o dos versículos. Segunda de Pedro 2:6. Si usted quiere entender el infierno, analice las historias de la Biblia. Las historias bíblicas están allí para enseñarnos doctrina. Lo que Dios hizo en Sodoma y Gomorra es un ejemplo de lo que Él va a hacer en el infierno. Dos profetas del Nuevo Testamento, Pedro y Judas, nos lo dicen. Pedro dice, tornando las ciudades de Sodoma y Gomorra, según Pedro 2:6, tornando las ciudades de Sodoma y Gomorra en cenizas. No olviden eso, condenándolas con destrucción, poniéndolas como ejemplo de los que vivirán impíamente. Judas versículo 7. Judas solo tiene un capítulo. Como las ciudades de Sodoma y Gomorra, las ciudades comarcanas, las cuales de la misma manera habían fornicado y habían seguido la carne extraña, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el juicio del fuego eterno. Un momento, Doc. Sodoma y Gomorra fueron quemadas con fuego eterno. Sí, Judas lo llamó fuego eterno. Y aquí Pedro dice que son cenizas. ¿Están Sodoma y Gomorra ardiendo hoy? No, la Biblia dice que fueron quemadas. Dios hizo caer fuego y sulfuro del cielo sobre estas ciudades y las quemó. Oh, yo me doy cuenta de que ustedes no pueden entender esto muy bien. Yo he estado en el Medio Oriente unas pocas veces y un amigo recogió esto. Esto es una bola de sulfuro que fue encontrada en el lado sur del Mar Muerto. Alrededor de todo el lado sur del Mar Muerto hay cenizas y pequeñas bolas de sulfuro sepultadas en la ceniza. Yo hubiera querido encenderla para mostrarle que es combustible y se torna en ceniza. Algunos depósitos no se quemaron y estaban esparcidos por allí. Muchos creen que aquí fue donde Sodoma y Gomorra fueron quemadas. Esta es una pequeña bola de sulfuro de casi 99% sulfuro puro y arde convirtiéndose en cenizas. La razón por la que no lo voy a demostrar es porque me dijeron, todo el mundo saldría de la iglesia porque huele a huevos podridos. Yo pensé mostrarles y tal vez la cámara tomaría las escenas. Permítame ilustrarles algo. La Biblia dice que Sodoma y Gomorra van a arder con fuego eterno. Usualmente yo no tengo fósforos, pero yo pedí algunos para esta pequeña ilustración. ¿Qué quiere decir fuego que no se apaga? Yo sé que ustedes están reconstruyendo este templo y supongo que lo tengan bien asegurado. Oh, yo espero que esto funcione. El fósforo está ardiendo. No voy a apagar este fósforo. Este fósforo va a arder con fuego eterno. No lo voy a apagar. No, nunca lo apagaré. ¿Está ardiendo todavía? ¿En qué se ha convertido el fósforo?
Tan solo es cenizas. Se ha quemado con fuego eterno que no se puede apagar. Apagar es un verbo que significa extinguir. Cuando Dios dice que aquellos en el infierno se quemarán con fuego eterno, quiere decir que los resultados del fuego son eternos. ¿Pudiera alguien encender este fuego otra vez? Se ha ido para siempre. Fue quemado con fuego inapagable. Yo no lo apagué. Eso es lo que la Biblia se refiere cuando dice que no habrá manera de escapar del infierno. Pregunta número 10. ¿Qué quedará cuando se apague el fuego? Ya cubrimos eso. Malaquías 4:1 es uno de los mejores versículos. He aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad. ¿Cuántos entre los soberbios y malvados? Todos. El escritor bíblico nos dice que serán estopa. El día que viene los abrazará, dice el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Y ustedes hollarán a los malos, los cuales serán cenizas bajo las plantas de sus pies. En el día que hago esto, dice el Señor, los malos se convertirán en ceniza. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Malaquías dice que saldremos y hollaremos a los impíos, porque serán ceniza bajo las plantas de nuestros pies. El rey David dice, los impíos se consumirán y tornarán en humo. Buscarás y no los encontrarás. Los pecadores no son inmortalizados, ellos se consumen. Número 11. ¿Entrarán los impíos en el fuego en forma corporal y serán destruidos en cuerpo y alma, o solo se quemará su alma? ¿Qué dice la Biblia? Yo no sé si Jesús puede ser más claro que aquí. En Mateo 10:28 dice, teme a aquel que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Si eso está claro, digan amén. Jesús dijo que ambos, alma y cuerpo, serán destruidos en el infierno. Todo acabado, consumido, devorado, segunda muerte. ¿Cuánto más claro puede Dios hacerlo? Si usted ve algunos versículos ambiguos, estúdielos y encontrará lo que significa. Pero estoy contento, amigos, de que los pecadores no serán inmortalizados. La inmortalidad es un regalo que reciben los justos y no los impíos. De paso, ¿sabían de dónde surgió esta idea? Durante la Edad Media, los sacerdotes vendían el perdón por dinero. Ellos decían que si alguien estaba o quemándose en el purgatorio o en el limbo y usted podía dar una ofrenda, amigos, analicen esto, y los sacerdotes oraban y los libraban de sus tormentos. Y el concepto del infierno ha llenado las iglesias de gente temerosa. Yo estaba regresando a casa un día de Nochebuena en Dickens, Texas. Yo vivía en un lugar apartado en Dickens, Texas. No se ofendan a los que viven en Dickens, Texas. Y vi un auto descompuesto al lado de la carretera y me detuve para ayudar. El auto era grande, como todo en Texas. No tienen carros japoneses en Texas. Lucía como un transatlántico. Y yo tenía un pequeño Mazda GLC y un ministro bautista y su esposa e hijas estaban en el auto sin poder continuar viaje para visitar a su familia el día de Nochebuena. Les dije, les remolcaré hasta mi casa. Y fue cómico ver mi pequeño Mazda remolcando el grande y viejo Buick de ellos. Los remolqué a la casa y como yo sabía de mecánica, les revisé el auto y encontré los carbones del alternador gastados. Les dije, puedo comprar los carbones y reconstruírselo, pero tendremos que esperar hasta mañana. Quédense con nosotros. Y ellos pasaron la noche con nosotros. Él supo que yo era un cristiano y comenzamos a estudiar la Biblia. Él me dijo, ¿cuáles son las diferencias entre lo que tú crees y lo que yo creo? Y le contesté, bueno, el infierno. Así que nos pusimos a estudiar. Le enseñé todos los versículos que les mostré a ustedes en esta noche. Y él se puso un poco nervioso y me dijo, bien, hermano Doc, yo he visto todas esas cosas antes y me doy cuenta de que si tú te guías por la Biblia, te quedas con la impresión de que los impíos no se quemarán para siempre. Si yo le digo eso a mis feligreses, no vendrán más a la iglesia. Yo le dije, pues eso no está bien. ¿Van sus miembros a la iglesia porque tienen seguro contra incendio o tienen miedo de que se van a quemar? Esa es una dolorosa manera de servir al Señor. El temor es un punto de partida, pero es una razón pobre para ser cristiano. Ellos lo saben. Si buscan en toda la Biblia, no pueden apoyar esa creencia. Está bien claro. Pregunta número 12. ¿Estará el diablo a cargo del infierno? ¿Qué dice la Biblia, amigos? Primeramente, ¿no están ustedes contentos de que Él no está a cargo de llevar a cabo el castigo? ¿Ustedes creen que pudieran confiar que Él fuese justo? Aire, calentémoslo más. Ustedes no pueden confiar en el diablo. Él le teme al infierno tanto como los demás pecadores. Él va a ser echado en el lago de fuego. Por cierto, el lago de fuego está preparado principalmente para Él y sus ángeles. Número 13. ¿Se refiere siempre la palabra infierno usada en la Biblia a un lugar de fuego o castigo? La respuesta es no. Por cierto, de las 54 veces que la Biblia menciona la palabra, 12 de ellas solamente se refieren a un lugar de castigo.
Aquí están las palabras que se usan típicamente. Seol, que es una palabra usada en el Antiguo Testamento, casi exclusivamente se refiere a la tumba. La Biblia dice que David y todos fueron al Seol. La tumba solamente significa un hueco. En el Nuevo Testamento se usan 3 palabras: el Hades, Gehenna y Tartaró. Tartaró solo se usa una vez, significa lugar de oscuridad. Gehenna, permítanme hablar acerca de esto por un minuto. Ustedes saben, Jesús habló de que es mejor cortar tu mano e ir al cielo que ser echado al fuego donde los gusanos no mueren y el fuego no se consume. ¿Se acuerdan de eso? El gusano no muere y el fuego no se consume. La palabra que Jesús usó aquí, él no usó Gel, él usó Gehenna. El valle de Hinón es mencionado en la Biblia. El Nuevo Testamento algunas veces lo llama Gehenna. Estaba fuera de Jerusalén. Era un basurero de la ciudad. Era un valle empinado, no era práctico construir o desarrollar algo allí. Así que ellos tiraban allí toda la basura. Cuando un animal inmundo moría, lo echaban allí. Las canastas viejas eran echadas allí. Los prisioneros que no querían enterrar los echaban en el Gehenna. Ellos trataban de mantenerlo ardiendo para mantener al mínimo los gases y el mal olor. Estaba continuamente ardiendo. Ellos ponían todas las cosas que no iban a usar en el Gehenna. Estaba ardiendo y echando humo todo el tiempo, y el humo se podía ver desde el valle de Hinón hasta que se perdía de vista para siempre. Eso es lo que significa que se perdía de vista, lleno de gusanos, de humo y fuego. Jesús simplemente estaba usando el término para decir que era mejor ir al cielo manco que estar ahí. Ahora, ¿va a haber algún manco en el cielo? Oh, no, eso es una ilustración. Mejor es ir al cielo manco que ser echado en el basurero de la ciudad, donde el fuego no se apaga y el gusano no se muere. Esta es una traducción exacta de lo que Jesús estaba hablando. Él no estaba hablando del lugar de torturas de la mitología griega, donde el diablo está a cargo del infierno. Cuando yo era niño, tuve parte en un programa en la escuela pública en la ciudad de Nueva York. Yo era Pluto, el dios de la oscuridad. Yo sé lo que es la mitología porque tuvimos que estudiarla para el programa de la escuela. Pluto era el dios a cargo del lugar donde los pecadores eran torturados. Él era el responsable. Él tenía perros. ¿Han escuchado a ustedes acerca de perros en el infierno? ¿Dónde está eso en la Biblia? Todo viene de la mitología griega. Y esos conceptos del infierno que ahora afectan a la iglesia cristiana no vienen de la Biblia. Mucho viene de la mitología griega y de los mitos de la Roma pagana. El Hades, por ejemplo, era el lugar que Pluto tenía a su cargo. Número 14. ¿Cuál es el verdadero propósito de Dios respecto al infierno? Oh, él dice: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pues aquí a poco el malo no existirá. Los enemigos de Jehová serán consumidos, se disiparán como el humo. Bien, si alguien merece quemarse para siempre, ¿quién es? El diablo. Y la Biblia dice que probablemente él se quemará más tiempo que los demás. Él se va a quemar día y noche hasta que ya no exista. ¿Pueden imaginarse estar quemándose por un día? Yo recuerdo cuando vivía en la cueva que mi gato Strange cazaba ratones. Yo me alegraba porque los ratones se metían en mis cosas. Pero ustedes saben, los gatos son sádicos. Recuerdo un día en que estaba cocinando mi comida y cocinaba en un pequeño fuego. Yo estaba cocinando frijoles y Stranger cazó un ratón, una pequeña rata canguro. Yo sentía lástima por el ratón porque el gato jugaba con él, lo dejaba irse y cuando el ratón se creía seguro lo volvía a coger. Eso mismo es lo que hace el diablo con cada uno de nosotros. Y una de las veces que Stranger lo dejó ir, el pequeño ratón estaba aturdido. Trató de hacer su último esfuerzo por escaparse y accidentalmente cayó en el fuego. Casi cae en mis frijoles. Eso duró solo unos minutos, pero yo nunca lo he olvidado. Y vi a ese pobre animal. A mí me gustan los animales. Oh, y vi al pobre animal chillar y retorcerse en las llamas y pensé: oh, es terrible. Yo no lo hubiera hecho eso ni a un ratón. Y hay gente por ahí que piensa que Dios lo va a hacer a sus hijos rebeldes por la eternidad. Si yo tengo un perro que no me obedece, ¿lo voy a estar pateando por toda la vida? Si yo no le hago eso a mi perro, ¿se lo haría usted a sus hijos? ¿Se lo haría Dios a sus hijos? Yo voy a hacer la pregunta que Abraham hizo: ¿es el hombre mortal más justo que Dios? ¿Somos nosotros más compasivos y amorosos que Dios? Ahora bien, Dios es justo, hay un lugar de castigo. Los impíos serán echados en el lago de fuego, ellos se quemarán. Pero aún eso es un acto de amor, porque los pecadores no son felices. Los pecadores son miserables
Y Dios, en esencia, le pone fin a su miseria como a un animal herido. Mucha gente ha aprendido a odiar a Dios debido a esta falsa enseñanza del castigo de los impíos. Si alguien merece ser quemado para siempre es el diablo, pero ¿saben lo que dice en Ezequiel? Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. La Biblia es bien clara cuando nos dice que el diablo será reducido a ceniza. Dice que él no será más. ¿Cuánto más claro puede ser Dios? No será más. Se irá para siempre. ¿Qué otra palabra puede usar Dios para decir esto más claramente? Vamos a entrar a un universo donde no habrá más dolor, sufrimiento, penas, muerte o pecado. ¿Amén? Número 15. ¿No es extraña para la naturaleza de Dios la obra de destruir a los pecadores? Sí, si usted quiere saber cómo Dios es, vaya al Génesis. Cuando Él hizo las cosas al principio, esa era su reflexión, su plan, su naturaleza perfecta. Todo era bueno, bueno en gran manera. Todo era perfecto, era el paraíso y Él quiere llevarte al paraíso. Por eso Jesús murió, porque Él no quiere que tú sufras. Dios odia el sufrimiento de tal manera que Jesús murió para salvarnos del sufrimiento. Un día yo estaba escuchando un programa cristiano en la radio, de esos a los que uno puede hacer llamadas. Yo estaba por las montañas en Covelo. El único contacto que tenía con el mundo exterior era un pequeño radio. Era una buena estación de radio, tenía mucha buena música cristiana, pero regularmente un hombre atentaba contestar preguntas bíblicas y, en mi opinión, con todo mi respeto, lo que hacía era asesinar la palabra de Dios. Una señora llamó. Yo me irritaba escuchando sus respuestas. Por ese tiempo yo estaba vendiendo madera para quemar por esas colinas, pero sabía más de la Biblia que ese hombre. Una señora llamó y por el tono de su voz podía darse cuenta de que estaba perturbada. Ella dijo, mi hijo nunca hizo profesión de cristiano. La otra noche estaba por ahí bebiendo y chocó contra un árbol. Murió instantáneamente. Yo quiero saber si él se está quemando en el infierno ahora. El comentador de radio le dijo, eso es cosa de Dios, nosotros no debemos juzgar. Ella dijo, no, yo no quiero que le dé vueltas. Él murió perdido, yo necesito saber. Y él le dijo, bien, si él murió perdido, la Biblia es clara diciendo que hay una sola recompensa para los impíos. Y él está ahora mismo en el infierno y sufrirá por toda la eternidad. Usted podía escuchar los sollozos de la mujer cuando colgó el teléfono. Sonaba como si se ahogaba. Minutos después llamó una muchacha estudiante. Ella dijo, sabes, yo he leído el Nuevo Testamento y pienso que yo pudiera amar a Jesús y yo quisiera creer en Dios, pero yo escuché cómo este Dios va a castigar las criaturas que Él creó. Nosotros nacemos con tendencias al pecado y porque no hayamos podido vencer en esta vida, Él nos va a torturar por la eternidad. Y como la mayoría de las personas no conoce acerca de la salvación, la mayoría de la gente va a estar quemándose para siempre, billones de personas achicharrándose. Y la muchacha añadió, yo no puedo ver ninguna justicia, amor o misericordia en eso. Y él le contestó, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? Si supiéramos cuán malo es el pecado, entenderíamos. Bueno, en ese momento yo estaba dando saltos gritándole a mi radio. Yo quería haber podido pasar a través del radio, agarrar a ese hombre por el cuello, pero no podía hacerlo. Así que dando saltos en mi carro recorrí 12 millas de terraplén hasta el teléfono más cercano. Fui a la casa de una señora cristiana llamada doctora Loretta Simpson y le dije, doctora Simpson, ¿me presta su teléfono? Y ella me dijo, por supuesto, así que agarré el teléfono y comencé a llamar y orar, que pudiera comunicarme porque a menudo las líneas siempre están ocupadas. Y estaba orando de que esa madre pudiera estar escuchando. De pronto contestó el teléfono. Bienvenidos. Yo no tenía notas ni ninguna preparación, yo no era un pastor. Yo era simplemente un laico y le dije, hermano fulano, yo soy adventista del séptimo día. Yo dije esto para que los que estuvieran escuchando pudieran saber dónde buscar la información correcta. Yo soy adventista y creo que la Biblia muy claramente dice que las personas cuando mueren están durmiendo hasta el juicio y entonces los impíos serán echados al lago de fuego, arderán, pero se apagarán. Esta es la segunda muerte. Serán consumidos, serán devorados, perecerán. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte y yo le seguí diciendo un versículo tras otro. Tienes que hablar rápido porque Él tiene un botón para silenciarte y entonces habla Él. Así que yo hablaba y hablaba, pero él apretó el botón. Y dijo, bien, ustedes saben, a la luz de esos versículos parece ser de una manera, pero no es así. Entonces mencionó el fuego eterno. Entonces yo le mencioné a Judas y le dije, si Sodoma y Gomorra fueran quemadas por fuego, y les di todas las respuestas que les di a ustedes y mucho más. Eventualmente, él cortó mi llamada.
y no aceptó más ninguna llamada por los próximos 20 minutos. Se pasó todo el tiempo tratando de decir lo contrario de lo que yo había dicho. En mi camino a la casa yo oraba: Señor, si yo pudiera tener un programa radial como ese, donde yo pudiera darle a las personas la respuesta correcta. El pasado mes de octubre comencé un programa radial donde contesto preguntas. En noviembre vamos a comenzar con 2 horas de programación. Estamos emocionados por eso. Es tan bueno poder abrir la Biblia y decirle a la gente simplemente la verdad. Y saben, personas que han creído estas cosas por años, finalmente se dan cuenta de lo que es la verdad. La verdad os hará libres. Los librará de esos falsos conceptos que hacen a Dios cruel, injusto, sadístico. Esa es una de las cosas que yo amo de la Biblia. Cuando Dios destruye a los pecadores, y esa es la pregunta número 15, es un acto extraño. Dios quiere dar vida, no quitarla. Número 16. ¿Cuáles son los planes de Dios para la tierra y para su pueblo después del infierno? Él hará consumación. La tribulación no se levantará 2 veces. He aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria ni vendrá más al pensamiento. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y enjugará Dios todas lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Y cómo podrían esos versículos ser ciertos si en algún lugar hay una cámara de tormento donde billones de personas se achicharran a través de la eternidad? ¿Cómo pudiera ser eso cierto? Cuando Dios dice que todas las cosas son nuevas, eso es lo que quiere decir, no todas las cosas. No habrá viejos pecadores. Cuando Él dice no habrá más dolor, eso significa no más dolor. Amén. Un universo lleno de serenidad y paz. Todo es santo. Dios no va a inmortalizar a los pecadores. Jesús dijo: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Los impíos no tienen al Hijo, ellos no tienen la vida, ellos perecerán. Desde el principio Dios dijo: si pecas, mueres. El diablo dijo: realmente no vas a morir, tú vivirás para siempre en el cielo o en el infierno. Y ahora muchos en el mundo cristiano están predicando la doctrina del diablo. Yo estoy tan contento de que la Biblia es clara. La vida eterna es un regalo para los salvados, no para los que se pierden. Dios es justo, amigos. Su plan de salvación es razonable. Hay otras cosas adicionales en la lección que contestan algunas de las objeciones que a menudo se presentan, pero no tengo más tiempo. Número 17. ¿Está agradecido al aprender que Dios no castigará a los impíos por toda la eternidad en el fuego eterno? ¿Pueden decir amén? Esas son buenas noticias, amigos. Si desea más información acerca de este programa o el mensaje que escuchó hoy, por favor escriba a cualquiera de los siguientes domicilios. En Sudamérica, Departamento de Comunicación, apartado postal 02600, Brasilia, Distrito Federal, Brasil, 70279-970. En Sudamérica, Departamento de Comunicación, apartado postal 02600, Brasilia, Distrito Federal, Brasil, 70279-970. Para los televidentes de Centroamérica, México, Colombia, Venezuela y el Caribe, escriba a Departamento de Comunicación, apartado 28, Montemorelos, Nuevo León, México, 67500. Y en Estados Unidos y Canadá, la Iglesia Adventista de Norteamérica, 12501 Old Columbia Pike, Silver Springs, Maryland, 20904. Gracias por acompañarnos.